Unidos como escudos, pido que a los periodistas les hagan controles. Ley antiterrorista, Pedrerol y sus guiñoles. Y si el fascismo vende y solo quieren dinero, pues hagamos un Joker en el hormiguero. Precariado, ¿cómo estáis? En el podcast de hoy os traemos un invitado muy especial. Hace unas cuantas semanas contactamos con él porque nos parecía interesante poder abordar el fenómeno de la moda desde un punto de vista de clase. Cuando contactamos con él, lo que le propusimos es abordar la importancia de la indumentaria en la clase obrera. Y es en este punto que empezamos a trabajar para intentar realizar un podcast que fuera interesante para todos vosotros y vosotras. La persona invitada se llama Che Abdieli y él es especialista en moda, creador de contenido. Él es graduado en filología y lo conoceréis por su Instagram y también por su canal de YouTube, Che Abdieli. Nuestro invitado ha colaborado para Scrapwall junto con Juan y Baikalitos y recientemente ha trabajado como jefe de vestuario en el videoclip del tema Pesos de Zico Nem. Che, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes, Albert. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte, de compartir un rato contigo y de poder charlar de diferentes temas que nos interesan, que al fin y al cabo fue un poco lo que nos unió y lo que nos ha traído aquí. Espero que las premisas, o mejor dicho, los fenómenos de los que vamos a hablar, no se nos hagan cuesta arriba porque son asuntos complejos, difíciles, pero que vamos a intentar tratar de la mejor manera posible, intentando aportar pues algo de conocimiento, reflexión, crítica. La primera cuestión que queríamos tratar es el asunto de, como decía antes, ¿no? La indumentaria, las vestimentas, los ropajes que vestían a la clase obrera. Y la primera cuestión que te traslado, así como siempre hago con Javi, es preguntarte qué te suscita estas imágenes, qué te vienen en mente cuando ves a estos obreros con estos, como decía, con estos ropajes. A ver, principalmente, dejando de lado como todo el contexto tan fuerte que puedes absorber mirando la foto, te diría principalmente que las proporciones y el tipo de estética. O sea, creo que a nivel de proporciones y a nivel, pues eso, estético y a nivel como de materiales también, el workwear en este caso, como tiene el componente práctico y utilitario tan fuerte, y es como la razón principal por la cual se crea esta estética o se crea ese tipo de approach en cuanto a la moda práctica. Creo que es un tipo de matiz que en este caso la ropa de trabajo ha ido perdiendo con el tiempo, ya que, quiero decir, un minero o una persona que trabajase en la construcción no viste ahora en esta época igual que vestía la gente que trabaja en construcción o los mineros en cuestión en los años 20 o el propio siglo XIX y demás. Entonces es una de esas cosas que si te paras a pensarlo no sabes muy bien por qué puede ser el tema del cambio pues eso, de las proporciones, sobre todo, del tipo de material. Sí que es cierto que con el tiempo pues la tecnología avanza igual, la investigación sobre tejidos avanza, el tema de los materiales exactamente también avanza y por lo tanto pues eso pues se adecua o se adapta al contexto en el que se encuentra uno. Uno de los de las respuestas a esta asunción de las proporciones puede venir de la mano de la funcionalidad de las prendas, de el rédito que puede sacarse a la hora de emplear pues este tipo de tejidos, ¿no? Cuando observamos la foto, creo que uno de los elementos que con mayor claridad se ve es
la gorra, ¿no? Vemos Sí. que son gorras enormes y creo que es interesante el hecho de poder acercarnos a esa indumentaria y comprender la relevancia del utensilio. Ahora me aventuro a preguntarte, ¿no? Sobre estos tejidos, esta funcionalidad de la prenda que ayudaba a los obreros que en condiciones precarias, en condiciones muy hostiles, pues les ayudaba a intentar desarrollar la labor. Sí, o sea, estoy casi seguro de que casi todos serían fibras naturales porque, quiero decir, es que en gran medida siempre han solido ser lana por el tema de eso, porque es un material bastante resistente. A nivel ecológico, supongo que en la época tampoco era una de las grandes preocupaciones a nivel de si era muy lícito o menos lícito, si era... Quiero decir, hablamos de épocas de revoluciones industriales. Lo último que estaban pensando es, es en Claro, el entorno claro. y cómo se comporta la naturaleza o cómo se llega a afectar. Pero sí que es cierto que pues radican, si te paras a pensar también, varios problemas a nivel pues de salud. Ya no por las condiciones del trabajo en sí, que también, pero más a nivel de salud y de cómo Sí, interactúa ese material en claro. las condiciones laborales y del ecosistema en el que se encuentra en el contexto, en este caso con el cuerpo de los trabajadores. Y digo con el cuerpo de los trabajadores porque principalmente los hombres eran los que vestían así y se encontraban en el campo de batalla, por decirlo así. Quiero decir, problemas a nivel de humedad, a nivel de transpiración, Claro. a nivel de... Ya no solo eso, sino a nivel de higiene. Quiero decir, la lana, al ser una fibra natural, absorbe ya no la humedad, sino absorbe the moisture, no sé cómo se dice en castellano ahora, pero básicamente que es una fibra que absorbe Claro, muchísimo. Entonces, imagínate trabajar una jornada de 14, 15, claro. 16 horas con la misma ropa encima, en condiciones de, yo qué sé, pues en la Unión Soviética, pues seguramente en condiciones de bajo cero, y ropa empapada que para el día siguiente no puedes lavarla. Claro, de hecho, a propósito de- de esta reflexión, pues Friedrich Engels, en su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, también nos da unas cuantas pinceladas, ¿no? sobre este asunto y el autor dice, en Inglaterra los obreros vestían pues de diversa índole y lo que hacían era pues abrigarse el pecho con franela, incluso con piel, los pañuelos de seda por el cuello, chaquetas y ceñidores de franela son el uso casi general, es decir, emplear el rédito que te puede dar utilizar ese tipo de tejidos, entre otras cosas, para resguardarte, ¿no? Para intentar aislarte de las condiciones externas que condicionaban de forma brusca la ejecución de la tarea. Realizando una revisión bibliográfica para abordar este podcast, nos hemos dado cuenta que en Inglaterra la gorra plana ha estado vinculado a la clase trabajadora y, por ejemplo, en 1571 el Parlamento decretó que todos los hombres y niños no nobles mayores de 6 años debían cubrirse la cabeza con un gorro de lana los domingos y días festivos. Esto se hizo para impulsar las ventas de la lana doméstica. Quien fuera sorprendido sin gorro era multado. La ley se derogó en 1597, pero para entonces la gorra plana se había asociado a los no nobles, es decir, a la clase trabajadora. De ahí la gorra plana igual a hombre de la clase trabajadora. Claro, este utensilio, esta prenda, cuya funcionalidad es notoria, posteriormente, toda esta ley en Inglaterra, que lo que hace es enmarcarte dentro de un espacio, provoca luego ciertas consecuencias a nivel tanto social como político y económico también.
La cuestión que te quiero trasladar es precisamente esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuál fue la repercusión de que la gorra se convirtiera en un símbolo de identidad, que se convirtiera en un elemento que ayudaba a construir la personalidad de la clase obrera? Te diría que a nivel de construcción, la identidad va bastante en la línea en lo que, o sea, va como de la misma línea en la cual la moda a nivel, vamos a llamarlo como burocrático, está como constituida, que es al final la diferencia de clases. Entonces, el hecho de llevar, en este caso, una boina, una gorra plana, una gorra inglesa o una demás, es al final otro input en el que el individuo se muestra y a nivel visual ya estás creando un diálogo de clases en el que la persona que lleva, en este caso, la prenda en la cabeza, ella te dice de qué tipo de clase, a qué tipo de clase pertenece. Claro, Quiero decir, al final la realeza, o sea, creo que también la historia de las prendas pues eso, para ornamentar la cabeza, en la realeza nunca han sido de caracteres o de matices parecidos a los de la clase obrera. Siempre han sido mucho más ornamentadas, mucho más estrambóticas, mucho más... mucho más, o sea, mucho más... o sea, hay como una distinción muy clara entre cómo la clase obrera o el pueblo o la clase baja, media, ha concebido la moda y en este caso, pues, lo que hablamos, las boinas, las gorras, que no la realeza. Pero más que nada porque también va con el propio carácter de esa misma comunidad. El hecho de tú no tener que estar obligado ni subyugado por ningún tipo de individuo o ente a tener que taparte la cabeza porque tienes la libertad y la potestad de poder hacerlo, pasa también al hecho de que si vas a hacerlo, digamos que no vas a hacerlo hasta aquí, vas a hacerlo hasta aquí. Entonces te vas a poner... Es como el caso de los maharajas, si no me equivoco ahora mismo, en cuanto al término en castellano, pero siempre se ornamentaban en oro, o sea, a nivel de joyas, a nivel de... Incluso si te paras a mirar como la evolución del vestuario de las cortes reales pues, en Europa, según los diferentes países, no sé, Austria, Holanda, los tocados y el tipo de prendas que llevan sobre todo las cabezas, eran como que también hay una influencia religiosa según el momento en el que mires, pero quiero decir, era mucho más visual y mucho más potente. Al final una persona de clase obrera no tiene ni necesidad, quiero decir, a nivel como consciente, no tiene ningún tipo de necesidad de explicarte y decirte, me pongo esto porque tal. Simplemente esa persona tiene ciertas prioridades en el día a día y para poder llegar a ellas, pues lo va a hacer simplemente porque no le queda otra. O sea, está subyugado a esa clase. Esa clase que está por encima. Y si te dicen que tienes que hacerlo, es que, quiero decir, no puedes competir contra eso. Las premisas que visibilizas me reportan directamente a Lipovetsky y cómo el sociólogo francés remarca esta diferencia de clase, distinción de clase. Hay que tener muy en cuenta también que a lo largo de todos esos años, esas etapas, esas décadas, durante la Revolución Industrial, la ciudadanía no vivía inmersa en la sociedad del consumo. Eso también es un elemento muy importante, es decir, la gorra, lo que venimos diciendo, ¿no? La importancia del utensilio que se vuelve, se gira y, como comentabas al inicio, se convierte en un símbolo de distinción y de pertenencia. Por un lado, la clase obrera que se identifica con ella porque permite construir un sentido de homogeneización, y por otro las clases altas, ¿no? Que huyen de ese símbolo porque, como bien comentas, pues intentan distinguirse no solo de la clase
plebeya, sino también entre ellos, ¿no? Total. Que eso también es un fenómeno muy interesante, ¿no? No solo la distinción de clase, sino también la distinción social. Justamente a raíz de la explicación que nos dabas, pues hay un artículo de unos autores españoles. El artículo se llama Boina Sombrero, una dicotomía social y simbólica en la España del siglo XX. Los autores son Fuentes y Sánchez y precisamente nos habla de lo que nos estás explicando, ¿no? Si las élites utilizan sombrero, las clases populares que utilizan boina en su cotidianidad por el rédito que pueden sacar, tal y como venimos diciendo, lo que hacen las clases populares, coger este símbolo y utilizarlo como un mecanismo, un instrumento para reivindicarse.